Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y como siempre conmigo en el estudio mi colega Damián Pachter, que ya nos da los titulares. Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mujeres activan la paz, un movimiento que une a mujeres de Israel y Palestina marchando por la paz. La historia del rey David, cuando la arqueología confronta y desafía con el relato bíblico. כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ. From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz. Right now, you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial. The October War should be the last war. No more war, no more bloodshed. Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day. Damián, ahora nuestra editorial sobre Avi Natan, que nació en 1927 en Irán, creció y se educó en India y sirvió como piloto de combate de la Fuerza Aérea Inglesa antes de emigrar a Israel en 1948, donde se sumó a la aviación del recién creado Estado judío. Fue defensor de la idea de que los hombres de a pie pueden lograr el éxito en áreas donde los políticos fallan. Su objetivo, la paz entre israelíes y el mundo árabe. Y para lograrlo tomó distintas iniciativas, por ejemplo, intentar entablar un diálogo de paz con Egipto. Se subió a un avión y aterrizó en Port Said con la intención de reunirse con el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser. Alguien tiene que hacerlo, con los políticos no llegaremos a ninguna parte, declaraba en 1966. También para generar conciencia acerca de su causa, la causa pacifista, realizó huelgas de hambre. I will not stop fasting until the government of Israel makes a declaration that she will stop all new settlements as long as the negotiations continue, because unless that happens, it threatens the continuation of negotiations and the chances for peace and will bring us only closer to war. And for me, I'd rather risk my life for a cause of peace than have to fight once again, killing others and getting killed. Thank you very much, Avi, and good luck. Avi Natan organizó marchas por la paz en las que participaron tanto sectores judíos como árabes e israelíes que apoyaban la búsqueda de una paz justa y duradera entre palestinos e Israel. Y precisamente en 1978 creó la estación de radio La Voz de la Paz, que transmitía desde un barco anclado frente a las costas de Israel. La radio, además de música, buena música, transmitía un mensaje de paz con las voces de quienes alentaban a terminar con las guerras, y todos los días, a la hora de la puesta del sol, la radio dejaba de transmitir y hacía un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de las guerras. En 1982, acosado por los políticos de la extrema derecha israelí y por los movimientos antipacifistas que se oponían a su radio por considerarla ilegal, enfermo y agotado de dar batalla, Avi Natan decidió cerrar la radio con un mensaje lleno de simbolismo. Hundió el barco de la paz. I felt that here that I was on a stage trying to sing in front of a large crowd, but the microphones were taken away from me. And I was choking and screaming, but nobody was listening to me. And I was shouted down. Only the crowds were not the people, but a handful of members recently elected to our parliament, some of the extremists who think they alone know what the meaning of peace or the interpretation of such word is. La Voz de la Paz hace años que no se escucha, pero el legado de Avi Natan hoy tiene nuevos seguidores, mujeres israelíes y palestinas que no están dispuestas a abdicar, a renunciar la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz justo y duradero, y por eso marchan. Dedicaremos parte del programa de hoy a darle voz a este movimiento que alienta la paz. Recuerden lo que siempre os decimos en News 24. Si nada se hace, nada pasará.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español, el magazine de I24 News. Y ahora nos venimos a la región Medio Oriente Israel y con nosotros Yaniv Azulay. Yaniv, ¿por dónde empezamos hoy? Hoy empezamos en el Departamento de Estado en Washington, Estados Unidos. Ahí la embajadora a las Naciones Unidas de los Estados Unidos, Nikki Haley, al lado del secretario de Estado, Pompeo, anunció otra retirada de los Estados Unidos después del acuerdo de Irán y después del acuerdo del clima. Ahora también se retiraron del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha tenido declaraciones muy duras. Lo más importante es que acusó al Consejo de ser no imparcial, parcial contra Israel, diciendo que ha pasado el último año 5 resoluciones contra Israel, pero al mismo tiempo aceptó al Congo como miembro del cuerpo. O sea, Congo significa que es un país donde los derechos humanos no son muy respetados. Los derechos humanos... Por nada. No. Okay. Nada. Y además hay otros países ahí como Venezuela. No países tan... Que no recibieron en la misma cantidad de resoluciones como lo fue con Israel, ¿no? Siria y otros países juntos no recibieron la misma cantidad. Y eso fue un poco de lo que dijo. Todo en el informe de Mike Wagenheim. The flags of the nations of the world flutter in the Geneva sun. Inside the Palace of Nations, the United Nations Human Rights Council, the body charged by the United Nations with being the leading forum for debating issues of global human rights. A body now taking a blow. The United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. Controversy over UN human rights bodies is not new. Before there was the Human Rights Council, there was the UN Commission on Human Rights, set up in 1946 at the dawn of the UN. Its committees, shown here. The Commission later came under criticism that the states on the body meant to enforce human rights were themselves violators of human rights. Plus, that the Commission focused disproportionately on Israel. That was supposed to change in 2006, when the Commission was replaced by the Human Rights Council, 47 member states elected by the full UN General Assembly, so no backroom deals in regional blocs. A universal periodic review in which every UN member state's human rights record is checked, so that no one can escape. Except, critics said, the setting up of the Council didn't solve the problems. No one in this room can deny that there is an unbalanced focus on one democratic country. No other nation has an entire agenda item set aside to deal with it. Year after year, there are 5 or 6 separate resolutions on Israel. Israel. Supporters of Israel have argued for years that the Commission, and then the Council, focus disproportionately on the Jewish state. That argument convinced the Bush administration not to join the Council in 2006, and the Trump administration to walk away from the Council now, prompting substantial international criticism. It is a bad news. It is a bad news for this Council. It is the bad news, I think, for United Nations. It is a bad news, I think, for United States. It's a bad news for everybody who takes care about human rights. The U.S. seats are empty. The quest for consensus on who should police human rights and how goes on. Owen Alterman, I24 News. Yaniv, la embajadora Haley hizo referencia a determinados países acusándolos de, en particular, no respetar los derechos humanos y ser miembros de esta comisión y por eso se retiran. ¿A qué hacía referencia? Sí, tuvo muchas muy duras críticas. Primero se refería a países como Venezuela, Cuba, los cuales sabemos que no han sido muy ejemplos de los derechos humanos, de seguir con las reglas. Y fuera de eso también ha tenido duras críticas a sus países aliados, los cuales ella dice en el cuarto dicen una cosa, a las cámaras dicen otra cosa. Escuchémosla. When a so-called Human Rights Council cannot bring itself to address the massive abuses in Venezuela and Iran, and it welcomes the Democratic Republic of Congo as a new member, the Council ceases to be worthy of its name. Such a council, in fact, damages the cause of human rights. And then, of course, there is the matter of the chronic bias against Israel. There are several countries on the Human Rights Council
who do share our values. Many of them strongly urged us to remain engaged in the Council. They are embarrassed by the obsessive mistreatment of Israel. They share our alarm with the hypocrisy of countries like Cuba, Venezuela, Democratic Republic of Congo, and others serving on the Council. Ultimately, however, many of these like-minded countries were unwilling to seriously challenge the status quo. Yaniv, un juego de espías israelí al estilo Homeland. El ex ministro de Energía de Israel en los años 90, me parece entre los 92 y los 95, se llama Gonen Segev y fue arrestado en Guinea Ecuatorial y extraditado a Israel por espionaje hacia Irán. Nada más ni nada menos. ¿Y él qué dijo? Él dice, aduce que él estaba tratando de espiar a los iraníes para pasar información a Israel. Pero los cargos son de espionaje en contra de Israel y traición. Y traición. Y ahora también me pareció un buen momento para que hablemos de todos los traidores que ha tenido Israel en su historia y todos esos en el informe que vamos a ver. A disgraced minister turned traitor. That's how Gonen Segev is being described by Israeli media. A former energy minister with a criminal past in forging official documents as well as drug trafficking, now suspected of relaying intel to Israel's archenemy, Iran. But he's far from the only Israeli national who decided to exploit his role for the other side. Segev, unlike some convicted traitors from Israel's past, was not necessarily driven by ideology. Marcus Klingberg, a committed communist and a top Israeli scientist, passed on crucial information to the Soviet Union about Israel's chemical and biological programs for nearly 30 years. He was arrested in 1983 and served 20 years in prison. Udi Adiv was among the Israeli paratroopers who retook the old city of Jerusalem in the Six-Day War. A Marxist opposed to Israeli control over Palestinians, he joined an extreme leftist group in 1971, the Red Front. Mordechai Vanunu, a former technician at the Nuclear Research Center in Dimona, provided information and photographs of that nuclear reactor to the Sunday Times in 1985, revealing the first true evidence of an Israeli nuclear weapons program. As I worked and progressed in the job, I saw what was being produced and realized the meaning of what I was doing. And the idea began to formulate in my mind that the public in Israel and the world must know. Vanunu thought Israel's nuclear program and arsenal were too dangerous to the Middle East and the world. In 1986, he was captured by the Mossad in Rome and was returned to Israel to serve 18 years in prison for treason and espionage. When ideology is not the motivation, money often is. Nahum Bar, an Israeli businessman, sold arms to Iran, some of which were chemical weapons. He was arrested in France in 1997 and served 14.5 years in prison. Shimon Levinson, a former security official in the Israeli Prime Minister's office, was driven by financial troubles to spy for the Soviet Union. Arrested in 1991, he served 12 years behind bars. Segev, far from acknowledging his alleged wrongdoing, claimed he was attempting to obtain sensitive intel from Iran for Israel. The former energy minister, who was interrogated for 9 days at a Shin Bet facility, is set to be transferred to an Israeli prison later this week. Yaniv, muchas gracias. Sopa de Medio Oriente, como siempre, continuará. Gracias, Yaniv. En el próximo bloque, Mujeres Activan la Paz, un movimiento de mujeres israelíes y palestinas que están dispuestas a marchar y marchar hasta que se firme un acuerdo de paz. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. El movimiento israelí Mujeres Activan la Paz, Women Wage Peace, tiene como objetivo evitar la guerra y promover una solución no violenta del conflicto entre israelíes y palestinos por acuerdos de mutuo respeto. Miembro de este movimiento es Ruth Kirschenbaum, académica con títulos en Criminología y Ciencias de la Educación, es psicoterapeuta y activista por la paz. Y hoy está con nosotros en el estudio para contarnos acerca de este movimiento de mujeres decididas a que se llegue a un acuerdo de paz. Ruth, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Ruth, ¿quiénes son estas mujeres y qué las impulsa? Nosotras empezamos a trabajar, a activar en el 2014 como consecuencia en realidad de una escalada violenta que se hizo entre Israel y los palestinos, una operación militar que se llamó acá Tzuk Eitan,
y que fue un momento de muchísimo dolor y de una sensación de desesperación, nosotras como madres, como abuelas, como esposas, que no estamos dispuestas a seguir viviendo en esta situación, en una situación bélica, en que nosotras también creemos que podemos salir de ella. Y esa es nuestra demanda en realidad, es una demanda por la paz. Para aquellos que no están al tanto, Borde Protector fue el último operativo militar de Israel dentro de la Franja de Gaza. Y eso fue en 2014. Veamos ahora entonces un video que describe la actividad de Mujeres Activan la Paz. אומרים לי, אין לך מושג על מה את מדברת. מה את מבינה בביטחון לאומי? את תמימה, את לא מבינה. מי את שתצליחי לשנות? זה בלתי אפשרי. אף פעם לא יהיה שלום. אף פעם לא יהיה שלום. אף פעם לא יהיה שלום. לא אוותר. לא אשב עוד על הספסל האחורי. זה בידיים שלי לסיים את מעגל האלימות האינסופי עבורי ועבור ילדיי. כמו נשים אמיצות וחזקות לפניי, קולי נוסק מעבר לגבולות. זרועותיי פנויות לתמוך באחרים. רגליי נושאות אותי בכל נתיב שאבחר. אף מכשול בו אתקל בדרכי לא ירפא את ידיי. אשמיע את קולי ביחד עם אזרחיות, מנהיגות ומובילות שינוי. שימו קץ לאלימות, לכאב ולקורבן. כי אנחנו הנשים, אמהות, בנות וסבתות, לא מוכנות עוד להקריב. לא ננוח עד שנעמוד כולנו יחדיו. חזקות יותר ביחד. כשאומרים לי שאין תקווה, אני מסתכלת סביבי, ואני יודעת שאני בדרך הנכונה. כאישה אחת אני חזקה. אך כשאני אלפי נשים, אין דבר שיכול לעצור אותי. לא נעצור עד שיחתם הסכם מדיני. Ruth, el movimiento trabaja en dos niveles. Por un lado, promueven la paz y también tienen intercambios con madres palestinas. ¿Podés darnos un par de ejemplos de estas actividades? Sí, primero que nada que quiero contar que nosotros somos un movimiento apartidario completamente, en donde hay religiosas y laicas, y hay gente de la periferia y hay gente del centro, y estamos derecha, izquierda y centro trabajando todas juntas, árabes y judías. Y yo pienso que en ese sentido somos un movimiento muy distinto, que lo que estamos buscando es que tenemos en común. Estamos trabajando, sí, también en la parte política, exigiendo de nuestros dirigentes ser parte de negociaciones y que busquen abajo de cada piedra, abajo de cada lugar, cómo es que se puede llegar a un acuerdo de paz digno para ambos lados. Fuera de eso, nosotras estamos haciendo algo también a nivel público, estando en distintos cruces y puentes, una vez por mes, los jueves, pidiendo por favor que se nos escuche, y cada vuelta somos más. En este momento estamos 40.000 personas miembros. Te quería preguntar, mencionaste que comenzaron las actividades en el 2014 como resultado del operativo que hubo en Gaza. ¿Y cuántas eran cuando comenzaron y cómo? Empezaron 50 personas, 50 madres desesperadas. Yo en ese momento personalmente no estaba adentro, y puedo decir que yo personalmente entro en el 2016 con una marcha hermosísima que a mí personalmente me cambió la vida, la Marcha de la Esperanza, en donde empezamos desde Rosh Hanikra y caminando que queda en el norte, en lo más alto. Para mí fue completamente emocionante. Mi hijo es el lugar donde él hizo su servicio militar, y para mí ver la cantidad de coches que llegaban, y sentí como que había una víbora de luces, sí, subiendo, y viendo la cantidad de gente que realmente no esperábamos tanta gente. Y llegamos a Qasr el-Yehoud, llegamos al Mar Muerto, que es el lugar más bajo. Simbólicamente queríamos llegar al lugar más bajo, porque de ahí solamente podemos subir a Jerusalén. En Qasr el-Yehoud nos encontramos con nuestras hermanas palestinas, que todavía cuando lo cuento, les cuento que llegaban ómnibus y más ómnibus y más ómnibus, y yo creo que llegaron 3.000, 4.000
mujeres ¿Ese fue el evento fundacional del movimiento? ¿Ese encuentro fue el momento fundacional donde de ahí avanzan y llegan a las 40.000 de hoy en día? Yo pienso que yo no pienso que hay un momento. Yo pienso que es algo que va cada vuelta creciendo más. Bueno, no se vayan, quédense con nosotros. En el próximo bloque seguiremos conversando con Ruth Kirschenbaum sobre el movimiento Mujeres Activan la Paz y sobre la repercusión internacional que tiene la actividad que vienen desarrollando aquí en la región. Están viendo News 24 en español y seguimos conversando con Ruth Kirschenbaum sobre el movimiento Mujeres Activan la Paz y ahora sobre la repercusión tanto en Israel como a nivel internacional que tiene la actividad que vienen realizando. Ruth, comencemos con las repercusiones a nivel local en Israel. ¿Qué tipo de repercusiones tuvieron políticamente hablando? Mira, en estos días nosotras estamos sentadas en lo que se llama la tienda de las madres. Y realmente estamos al frente de la Knesset, del Parlamento israelí, en Jerusalén, con un pedido nuevamente de que se encuentre, se busque, se llegue a un acuerdo diplomático. Y lo más importante que estamos viendo en este momento es que estos parlamentarios, estos dirigentes, estos representantes nuestros vienen y nos visitan en esta tienda y nosotras, por otra parte, llegamos a la Knesset. Todos los lunes estamos llegando más o menos 90 personas, 90 mujeres, para hacerles acordar por qué es que estamos aquí. ¿Y qué respuesta obtuvieron de estos políticos que los visitaron? Realmente es impresionante hasta qué punto sentimos realmente un apoyo, tanto de derecha como de izquierda. Por ejemplo, de unos de estos diputados que hace 2 años vino a gritar y estar en contra nuestro, llegó ahora, se llama Oren Hazan, a la tienda y nos dijo que podemos estar en desacuerdo, pero lo importante es dialogar. Y eso es lo que hemos logrado. Antes de que veamos otras reacciones de parlamentarios israelíes, estamos viendo aquí imágenes que muestran estos lienzos que han hecho y que los han puesto a la entrada de la Knesset del Parlamento israelí. Contanos, ¿qué es esto particularmente? Esta es la alfombra de la paz. Ajá. Esta es la alfombra de la paz en que palestinos, israelíes, mundialmente, mujeres de México, mujeres de todo el mundo están haciendo Peace for Peace. Que son pedacitos de paz. Pedacitos de paz, en que por una parte, por supuesto, es algo artístico, en que está tratando, y por otra parte lo simbólico, que está tratando de mostrar nuestro anhelo, nuestra esperanza, nuestro trabajo realmente por la paz. Lo que estamos viendo allí es que nosotras después de esto lo llevamos a cada esto de los pedacitos y nos dimos la mano haciendo una cadena humana con esta esperanza por la paz. Bueno, veamos ahora entonces la respuesta o los comentarios que hicieron algunos de los parlamentarios en la Knesset, en el Parlamento israelí, cuando tuvieron la oportunidad de encontrarse con las mujeres que Wage for Peace, que activan por la paz. Women usually succeed in things that men try. מדובר פה בנשים חזקות, נשים שמובילות, ויש פה מנהיגות אמיתיות של נשים עושות שלום. בטוחה שאנחנו כנשים אנחנו יכולות לקחת את השלום והביטחון לנשים כמה צעדים קדימה. And I want to thank again the Women Wage Peace Movement for their tremendous efforts. אני מודה לנשים עושות שלום שהחזירו לי את התקווה. ובחושך שבו אנחנו נמצאים ומחפשים קרן תקווה, הרי שאתן באמת קרן תקווה. אני מבקש מכן מאוד לא להפסיק ולא לעצור, אלא להמשיך.
Ruth, realmente como que de punta a punta han recibido apoyo en el Parlamento israelí, pero también han tenido repercusión a nivel internacional. Veamos algunos de los lugares donde han tenido repercusión las actividades que ustedes han hecho. Por ejemplo, veamos Brasil. En Brasil hay una diputada llamada Nadia Youssef, ¿correcto, Ruth? Es una árabe musulmana que participó de charlas y encuentros con miembros de la comunidad judía y representantes del gobierno. Está junto a un rabino llamado Nilton Bonder de la Congregación Judía Brasilera y con Patricia Tomalskin, miembro de Bnei Brit. ¿Podés contarnos un poco al respecto sobre esa actividad? En realidad lo que estamos viendo es un gran apoyo que nosotras recibimos y que estamos buscando mundialmente y un reconocimiento de nuestro trabajo y nuestros anhelos de paz. También en Brasil hubo un encuentro con Andrea Lamarao, que es la subsecretaria de la Mujer en Río de Janeiro, y con el presidente de la Comisión Justicia y Paz de Brasil, Antonio Funari. Veamos ahora qué pasó con la ministra ecuatoriana. La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, también se encontró con la delegación de las Mujeres por la Paz para conocer qué situación atraviesan ambas, tanto en Palestina como en Israel. Y en México, la Organización de Mujeres Nahamat realizó una actividad comunitaria en la que se tejieron colchas con dibujos y frases alegóricas, que era lo que estábamos viendo antes, que después son las que están en la Knesset, ¿no es cierto, Ruth? Sí, por supuesto. Sí. Esta actividad ya es una actividad de la comunidad judía. No solamente de la comunidad judía, y esto es lo importante, es de la comunidad mundial, diría. Y justamente lo que estamos viendo es que no solamente gente que tiene que ver con el Medio Oriente, judío o árabe, sino que estamos hablando de algo mundial. También en Japón se hicieron peace por la paz. Quisiera hacerte una consulta un poco más personal. Hoy en día estamos viendo que cada viernes hay marchas en la frontera con Gaza e Israel. Generalmente se tornan violentas. Y la consulta es, ¿cómo te encontrás vos en el medio de estos dos lados, por decirlo de alguna forma? ¿Cuáles son nuestros dos lados? El lado de Palestina. El lado israelí, del cual sos ciudadana, y el lado palestino desde Gaza, que marchan todos los viernes en la frontera. Justamente es el momento en que nosotras creemos que nosotras tenemos que actuar y tenemos que hacernos acordar que las cosas en la historia, los conflictos, se han terminado. Si llegó Sadat a Israel, llegó el muro de Berlín, cayó, Francia y Alemania no tienen en este momento Kav Maginot, al revés, hay una Unión Europea. O sea, es el momento de decir, dejemos, no blaming, no shaming, dejemos el pasado y miremos qué es lo que podemos hacer adelante. Bueno, uno de los adelantos que podemos mencionar es que la prensa árabe también le ha dado difusión. Por ejemplo, el diario Egypt Independent le dio cobertura a una de las marchas, y esto ya me parece bastante favorable y para adelante. Y también un semanario marrocano llamado Moroccan Ladies, que es una revista de actualidad y modas y lifestyle, le dedicó una página entera a las marchas. Vos me comentaste también que en Argentina hubo una actividad radial en este caso. ¿Qué fue lo que pasó? En Córdoba, el viernes pasado, hubo una actividad donde llegaron personas, miembros, tanto de judíos de la Keilah como personas que simplemente están interesadas en esto porque escuchan lo que es la voz femenina que es más del 51%, ¿sí? Y una voz que en realidad está hablando y buscando comprensión, cómo llegar a un lugar de comprensión y de lo común. Por lo que entendí de Adriana Potel, quien lo está haciendo, tuvo una repercusión muy fuerte y nuevamente se estarán por sentar ahora a hacer nuevamente Peace for Peace en la próxima. Esos retazos, sí. Nos comentaste que a vos te motiva participar de este movimiento por creer que lo que ustedes hacen es en definitiva sacarle el miedo al prójimo. ¿Cuál sería para el movimiento Mujeres Activan por la Paz decir hemos cumplido, objetivo cumplido, podemos dejar de marchar? Objetivo cumplido va a ser el día en que realmente lleguemos a un acuerdo de paz, realmente el día en que la voz de la mujer que crea vida pueda seguir
tratando de terminar con esta muerte y que podamos vivir en paz, no solamente sin muertos y sin heridos, sino que estoy viviendo en un pueblo donde muchísima gente está herida también psicológicamente, donde el miedo es algo que nos tiene a todos, cuando en realidad lo que vimos, y sobre todo en Casa Yehuda, y yo vuelvo a ese lugar, fue ver que en realidad queremos lo mismo. No queremos que nuestros hijos maten a los hijos de ellas tampoco. Bueno, Ruth, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Estamos en contacto para las nuevas actividades de la organización. Muchísimas gracias. Éxitos, que es lo más importante. Gracias. Cuando regresamos, la historia del rey David que confronta el relato bíblico precisamente con la arqueología. Ya volvemos. Seguimos con News 24, el programa en español de i24 News. Y ahora con Docu News. Pastor, guerrero, músico y poeta, David fue sin duda el rey más grande de Israel. También tuvo su lado oscuro, según la Biblia, también fue adúltero. Pero, ¿qué evidencias se encuentran en el terreno? Los arqueólogos tienen visiones diferentes sobre la correlación del relato bíblico y las excavaciones que se hacen en Jerusalén. Veamos la primera parte del informe de Igal Mosco de la empresa de noticias de Israel. Goliath comes out and he's crying out to all of the armies of Israel, give me a man that I might kill him, give me a man that I might rip him to shreds. And here comes David. Here comes David. להקל לו עכשיו בתוך היד שלי. הוא לא ראה אותו גוליית. הוא בא ככה ועם מקל ביד השנייה. גוליית ראה נער עם מקל. והתרגז ונעלב ואמר הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. You have to have the kind of attitude that believes that no matter what comes my way, I will be victorious today. I have victory in the name of the Lord. Amen. זה המכשיר ששינה את ההיסטוריה של המזרח התיכון. Salimos en busca del único, el rey David. El primero que le dio a los judíos soberanía en este rincón del Medio Oriente. También el que nos complicó para siempre con la hermosa ciudad que declaró capital de su reino, Jerusalén. David, de cuya descendencia nacerá el que nos redima de nuestros agobios, el Mesías. Intentamos resumir los descubrimientos arqueológicos y ver si las investigaciones van en la misma línea de los relatos bíblicos acerca del gran rey David. אנחנו נמצאים בפסגת הגבעה, בתוך המבנה של הארמון. איזה ארמון? ארמון דוד. אין כאן אף ארמון אחר. La doctora Eilat Mazar está segura que encontró el palacio del rey David, en lo que se llama la Citadela de David, que 3000 años después se convirtió en el barrio árabe Silwan, pegado a la explanada del templo. Mazar es una arqueóloga veterana que excavó decenas de sitios acompañando a su padre, el profesor Binyamin Mazar, que dirigió las excavaciones en el Muro de los Lamentos luego de la Guerra de los 6 días. אתה יכול לדמיין מה שאתה רוצה, אתה צריך לחשוב ארכיאולוגית. אתה לא יכול לצפות שיש כאן שטיחים ונברשות. אנחנו לא במה שאתה מדמיין. יש כאן שפה ארכיאולוגית שהארכיאולוגים יכולים לפענח אותה. אם יש קיר סוגר שהוא ברוחב של 6 מטרים וניגשים אליו חוברים שמורים היטב, חתומים, שהם מראשית המאה השישית, מראשית המאה העשירית לפני הספירה, עם זה אי אפשר להתווכח.
Lo que pasa es que sí se discute. El problema está en las fechas. El rey David vivió en el siglo X a.C. El Atmazar establece que los restos de esta estructura enorme que excavó pertenecen a esa época. Por su parte, el profesor Israel Finkelstein, arqueólogo, dice otra cosa. אילת, שהיא ארכיאולוגית מעולה ברמה גבוהה ביותר, היא מתארכת בשיטות המסורתיות. מה שאילת קוראת מאה עשירית, לאותו דבר בדיוק אני קורא מאה תשיעית. זאת הבעיה כאן. Un disenso antiguo y profundo que va mucho más allá del palacio verdadero o imaginado. En realidad es Jerusalén contra Tel Aviv. Mazar representa el dogma de la Universidad Hebrea de Jerusalén, según la cual la descripción bíblica de los reinados de David y Salomón es bastante creíble. Finkelstein está al frente del grupo que representa a la Universidad de Tel Aviv, que sostiene que quienes escribieron la Biblia exageraron a lo grande. Que David, por ejemplo, gobernó una pequeña e irrelevante ciudad llamada Jerusalén y que su influencia regional no fue muy grande. למה אתה מתעקש שזה היה ממלכה מאוד צנועה? משום שאנחנו לא רואים ביהודה, קודם כל, מבני פאר לפני תקופה מאוחרת באופן יחסית, לפני סוף המאה השמינית, אולי אפילו המאה השביעית לפני הספירה. התיאור המקראי של ממלכה גדולה שנשלטת מירושלים וכוללת את השטחים שלימים יהיו ממלכת ישראל וממלכת יהודה, כלומר ממלכה מאוחדת נשלטת מירושלים, הוא לא תיאור היסטורי, הוא מסמך בעצם תיאולוגי ואידיאולוגי, כולל טריטוריה, אידיאולוגיה טריטוריאלית, והוא בא מהצרכים של ימי המחברים. אפשר להגיד שהתנ"ך הוא פיקציה וללכת הביתה. בא אליך חוקר. מציאות אני אומרת לך. יושב בשוויץ. ואני אומרת לו, תשמע, אלה כל החותמות וכל זה, מצאנו את זה פה, זה פה וזה פה, הכל מתועד היטב על המילימטר. בבקשה תגיד לי מה יש פה. אז הוא אומר לי ככה, האוסף הזה הוא מראה שמי שהחזיק באוסף הזה יש לו קשרים כאלה עם מסופוטמיה, עם העולם האגאי, עם מצרים, זה הכל. אז מי שבא ואומר שמי שניהל קשרי מסחר כאלה מאוהל זניח בראש הגבעה, הוא יכול לטעון את זה. אתה תקבל את זה? אני לא. En un instante regresaremos sobre el tema de las fronteras, pero primero cerremos un capítulo de la historia que quedó abierto. So Goliath falls down. Then David, he runs to the enemy. He doesn't have a sword, but he sees that Goliath has a sword, and he figures, hey, he won't be needing it anymore. It's time to pick up the enemy's weapon. He takes the sword, and the Bible says that he cuts off the head of Goliath. בתור ארכיאולוג צעיר שהתחיל לחפור כאן, הפנטזיה. כן. זה למצוא שלד ענק בלי ראש. הייתי מסתפק אפילו בעצם אצבע אחת. Hace 22 años que el profesor Aaron Meir excava la ciudad filistea Gat, que hoy se conoce como Tel Zafit, no muy lejos del valle de Ela, donde David venció a Goliat. לא מצאתי את קרת הקונפליקט של גוליית עם השם שלו, אבל מצאתי חרס שאומר שהיו אנשים עם שמות דומים. לא רע. זה סיפור אמיתי, דוד וגוליית? אני חושב שזה ערבוביה של מסורות על אנשים שונים, ושגם הוסיפו לזה נופח דרמטי, ואנחנו גם יודעים את זה מסיבה מאוד פשוטה, שבמקרא פעם אחד דוד הורג את גוליית, ופעם אחד מישהו בשם אלנתן הורג את גוליית. Ya regresamos con la segunda parte de este informe. Seguimos en DocuNews con la segunda parte del informe de Igal Mosco sobre la arqueología y el rey David. Queridos espectadores, han sido buenos alumnos, aguardaron con paciencia y ahora vamos a la parte jugosa de la historia. David was up on a rooftop. He had no one to spend time with. And as he was on the rooftop, he looked over, and on another rooftop not far away was a beautiful woman. Woo!
and he fell right through the eye gates. And he said, "Bring her to me." And as you know, David and Bathsheba became married after David had become a murderer. He designed it so that Uriah, her husband, would be killed in the end. ¿Qué interés tenía el escriba bíblico de ensuciar el nombre de David, que tenía una imagen tan inmaculada? יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר ואדוני עמו. אין עוד בתנ"ך בן אדם כזה, אפילו לא אברהם ולא משה. בעצם העם היהודי אחרי דוד חיכה עוד 3,000 שנה בשביל אהוד ברק, שיהיה לנו עוד פעם כזה אחד. אבל דוד מתואר כאן כדמות מושלמת, וגם הוא נפל, גם הוא חטא, גם הוא נענש, כי התנ"ך לא מקבל את הדפוס של מלך בשר ודם. ואחרי שהוא חטא, כל התיאורים הפוכים לגמרי. מחטא דוד ובת שבע ואוריה, שהוא חטא של ניאוף ושל רצח. שהדבר הטוב היחיד שאפשר להגיד על דוד זה שהוא הודה בחטאו. הוא לא אמר נחכה עד שיוגש כתב אישום, והוא לא אמר לא יהיה כי לא היה. הוא הודה בחטאו, ולכן אלוהים לא המית אותו, אבל הוא העניש אותו בסדרה של עונשים קשים. Recayeron sobre David terribles desastres. Su hijo Amnón violó a su hija Tamar, y Amnón luego fue asesinado por Absalón, el hijo que se rebeló ante David, que huyó y luego fue atrapado y muerto por el guerrero Joab. En su vejez, David fue humillado a tal punto que no conseguía aparearse con Abishag. ¿Acaso en su tumba descansa en paz? איפה קבור דוד? לא יודעת. מה שבטוח שהוא לא קבור בהר ציון. לפי המקורות, התנ"ך ויוספוס, יש לחפש את קברי בית דוד בעיר דוד. והר ציון הוא לא עיר דוד, הר ציון הוא הר ציון. Sobre este punto, de manera extraordinaria, concuerdan con Eilat Mazar todos los arqueólogos, menos Finkelstein, que cree que la citadela de David se encuentra bajo la explanada del templo. מתי יוכרע הקרב? דברים כאלה מחלחלים לאט. הם מחלחלים דרך סטודנטים, למחקרים, הדברים משתכנעים לאט, הדור החדש בה הוא צעיר יותר, הוא משוחרר יותר מהגישות של הפרופסורים שלו, ולאט לאט הדברים משתנים, זה ייקח זמן. זאת אומרת, זה שיעמיד יותר תלמידים הוא זה שיכריע? לא יהיה פה איזה הוכחה מדעית? בטווח הארוך לא, בטווח הקצר, מי שיעמיד תלמידים ותלמידים טובים, יהיה לו יתרון. למה הוויכוח הזה כל כך חשוב? הוויכוח הזה חשוב למען לימוד ההיסטוריה. נקודה. אני לא חושב כמו אחרים שהוויכוח הזה יכריע את גורלנו. לא את גורלך ולא את גורלי. אני לא הייתי מתייחס לארכיאולוגיה כקובעת גבולות, אבל היא בהחלט קובעת זיקה לשטח. בהחלט. גם מבחינתי. בהחלט. אני מרגיש שמוצאים כאן ממצא שבבירור הוא עברי, מה שנקרא, ונמצא בשטח הזה. זה בהחלט מעורר אותי, משמח. זאת אומרת, אם האסכולה המקראית תנצח ויוכיחו שהייתה ממלכה מאילת ועד דן, כולל עבר הירדן, אז אתה בעד ארץ ישראל השלמה? לא. אני לא מקיים דברים הרבה יותר פשוטים שכתובים בתנ"ך. לפי התנ"ך, לי בכלל לא מגיע לחיות פה. אני חוטא. אני לא מקפיד על כשרות, אני לא שומר את השבת, אז אני לא האיש שיטען שהוא רוצה לגור בעבר הירדן המזרחי, אם ימצאו שם איזה ממצא שנזכר בימי התנ"ך. אבל זיקה לאזור הזה, בגלל מה שכתוב בתנ"ך, שגם הארכיאולוגים הממעיטים לא מכחישים את הזיקה של העם הזה לאזור הזה, זה בוודאי שיש לי. את הגבולות אני אקבע לפי הצרכים והיכולות והאידיאולוגיות של הימים האלה. ¿Quién nos queda en limpio de David? La famosa Torre de David no tiene con él relación alguna. Su tumba es dudosa. La mayoría de los arqueólogos no reconocen su palacio. Las fronteras de su reinado son ficticias y la estatua más hermosa que le han hecho está en Florencia. Nos queda una historia que tiene una fuerza invencible que comienza con un joven con una onda que llegó a ser un gran rey y culminó como pecador, viejo y humillado.
Bueno, es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, Damián. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.